¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos reencontramos en una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Me imagino que para muchos, que para muchas es una preocupación el caer en cesación de pagos, en tener deudas que el día de mañana nos puedan agobiar. Es una preocupación permanente el poder administrar nuestro presupuesto. Es que todo esto es parte de la educación financiera, algo que de mucho se carece en nuestro sistema educativo. Y justamente para entregarnos una guía y ser un aporte es que vamos a conversar justamente con Romina Capetillo. Ella es la autora del libro Del desorden al orden. Deja atrás tu despelote financiero y aprende a manejar tu dinero. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, pues te contaba un poquito fuera de cámara, muy entusiasmada por este libro, que me imagino que es una guía práctica. ¿Qué te motivó a compartir esta experiencia en este libro? La verdad es que me motivó el hecho de poder entregar lo que a mí me hubiese gustado leer cuando yo estaba atravesando una crisis financiera. No es fácil atravesar una crisis, sobre todo cuando no se tiene educación financiera, que es lo que comentabas también. Estamos bien al debe con eso, porque no sabemos por dónde partir, no sabemos cómo acercarnos a las instituciones, no entendemos algunos términos, entonces termina siendo en el fondo como ¿cómo se llama esto? Un círculo vicioso de no entender nada y muchas veces tirar la toalla o tomar malas decisiones. Entonces lo que a mí me hubiese gustado leer o recibir de ayuda al momento de estar enfrentando una crisis hace 8 años atrás ya casi. Mira, ¿sabes qué? Romina, cuando uno habla de una crisis financiera, uno piensa en números, en una planilla Excel, en sacar las cuentas, cuánto entra, cuánto salgo, cuánto gasto, que el banco, no sé qué, pero finalmente una crisis envuelve además la salud mental. Y mira lo complejo que te voy a preguntar, porque cuando uno entra en una situación de desesperación, de complejidad, finalmente también nos impacta en nuestra salud y que te obliga, ¿cierto?, a tomar decisiones y, por ejemplo, para ti empoderarte de esto. ¿Qué tanto puede impactar un desorden financiero en nuestra propia vida, en nuestra salud, en nuestro bienestar? Un montón impacta, porque el dinero no es tan solo plata en el bolsillo, no es tan solo un tema económico, sino que impacta muchas áreas de nuestra vida, porque con el dinero nosotros podemos resolver ciertas cosas, como por ejemplo si nos enfrentamos a algún tema de salud o no sé, las próximas vacaciones o la educación de tus hijos, etcétera. Y no tan solo por consumir, ¿cierto? O por utilizar el dinero para comprar o cubrir ciertos gastos, sino que también esa carga emocional, ese estrés que uno lleva debido a que debe plata, que te están llamando por teléfono, que no estás, por ejemplo, logrando llegar a fin de mes, que te está haciendo falta dinero, realmente afecta en muchas áreas de tu vida, desde lo emocional, como tu relación con tu pareja, andas más irritable con tus hijos también, probablemente en tu trabajo no estás rindiendo de la mejor manera. Entonces, la verdad es que afecta muchas áreas de nuestra vida. Por eso yo soy una convencida de que si mejoramos el manejo que nosotros tenemos con nuestro dinero, también mejora nuestra calidad de vida. Claro, ahí apuntaba directamente mi pregunta, porque no solo es mejorar las finanzas, es un impacto que además me va a hacer a mí estar más tranquila y con eso también a todo mi entorno. Pero vamos a los pasos prácticos sin contar todos los detalles del libro, porque viene todo acá. ¿Cómo puedo hacer finalmente para dar este primer paso cuando siento que mis finanzas están desordenadas, que tal vez puedo caer en el precipicio? ¿Cómo tomo el toro por las astas en este caso? Lo primero es conocer tus números, ya sea de cuánto es lo que debes y también cuánto y cómo estás gastando tu dinero. Finalmente, nuestra gestión del dinero en nuestra casa es lo mismo, o es muy similar. Yo hago la referencia de un negocio. Si un negocio no conoce sus números, difícilmente va a tener la posibilidad de crecer. Y lo mismo pasa con nuestras finanzas personales. Si yo no conozco mis números, no sé cómo estoy gastando mi dinero, no sé cuánta plata me está entrando, cuánta plata está saliendo, no sé cuánto debo, etcétera, difícilmente voy a poder dar los pasos correctos para mejorar mi situación financiera. Entonces, el primer paso es conocer cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto debes. Eso es como lo primero que hay que hacer, es visualizar los números, que no es muy agradable, pero nos da la visual para empezar a tomar decisiones. Claro, muchas veces algunas personas no se quieren enfrentar, ¿cierto?, a esta realidad de decir, Dios, debo más plata de la que efectivamente estoy generando. Y cuando pasa esto, ¿hay salidas que me puedan ayudar a ordenarme y decir, dejar esta como llamada bicicleta? Sí, hay formas, hay ciertos métodos que uno puede hacer y por eso también, por ejemplo, a mí me motiva tanto empezar a compartir contenido en redes, porque
sé que si uno se ajusta a uno de estos métodos, la salida de las deudas va a ser un poco más llevadera, va a ser un poco más, si bien te va a tomar tiempo, no es fácil, pero sí es posible. Yo creo que con eso se quedan las personas, que muchas cosas en la vida no necesariamente van a ser fáciles, ojalá todo fuera fácil, pero salir de las deudas no necesariamente va a ser fácil, pero sí es posible. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que enfocar para trabajar para eso. Entonces, hay métodos para salir de las deudas, ya sea pagar primero las más chicas en monto, pagar las más caras, o consolidar todas las deudas en una sola. Va a depender de la situación de cada persona, cuál es la que más le conviene. Claro, las situaciones son particulares, las prioridades también son personales, por lo tanto las recomendaciones que vamos a dar acá son generales. ¿Qué tan en contra juega la impulsividad? Y te lo pregunto porque muchos dicen, ya, ¿sabes qué? De ahora en adelante no necesito nada, no voy a comprar nada más, pero caigo en una tentación y finalmente saco la tarjeta de crédito, disparo en cuotas y empieza, ¿cierto?, de nuevo esta bola. ¿Qué tan relevante y cómo podemos también trabajar esa impulsividad? Uy, ahí ya es como un trabajo que requiere escarbar un poquito más, porque la impulsividad, según yo, no soy psicóloga, pero según yo, responde también a carencias o patrones financieros que nosotros podamos tener ahí bien arraigados. Entonces, ahí hay que escarbar un poco más qué es lo que te está motivando a hacerle caso a esa impulsividad. ¿Qué estás queriendo, en el fondo, como suplir? ¿Hay hay algún dolor, algo que está tratando de salir de alguna manera y tú lo taponeas con esta impulsividad de la compra? No sé, ahí uno tiene que empezar a revisarse y ver qué es lo que está pasando. Y para eso es súper importante que hagamos como rebobinemos el cassette y pensemos cuando éramos chicos, ¿qué escuchábamos con respecto al dinero? Siempre desde la falta, no es que no tenemos plata, no hay plata, no hay plata, o siempre desde el derroche, ¿cierto? Bueno, no importa, la vida es una, qué sé yo, o como algo negativo, ¿no? Si la gente que tiene plata es mala. Esa revisión que nosotros tenemos que hacer para ver qué fue lo que aprendimos, porque nosotros aprendemos e incorporamos hábitos en nuestra vida o heredamos comportamientos de quienes nos cuidaron o no sé, de los profesores que tuvimos, ¿verdad? De los referentes de adultos que nosotros tuvimos en nuestra niñez. Y eso se queda por el resto de nuestra vida. Siempre podemos cambiar y esa es la buena noticia. Entonces, revisar esos patrones financieros para decir, a ver, de alguna forma quizá mi mamá, mi papá o el referente adulto que yo tuve en mi niñez era muy comprador compulsivo o veía el dinero como algo que no importaba o los vi tan mal que yo no quiero ser así. Y ahí uno tiene que hacer esa revisión finalmente. Mira, y finalmente tú dices, no soy psicóloga, pero este dato que nos acabas de entregar es clave, porque cuando finalmente nosotros queremos mejorar algo, hacernos cargo y tener conciencia de lo que estamos viviendo, y eso nos obliga a echar a andar esto, la pregunta, y mirar hacia atrás y empezar a buscar, y muchas veces pedir ayuda, porque tal vez esta impulsividad es la que está haciendo que mi carga financiera aumente considerablemente. Te quiero hacer una pregunta más práctica. No es que aquí se recomienden o no las deudas, ¿no? Pero la deuda puede ser una buena herramienta en la medida que yo tengo un control de ella. De todas maneras, la deuda nace de una forma en que también te puede ayudar, ¿verdad? Porque ¿qué probabilidad, por ejemplo, tendríamos o cuánta cantidad de personas tendría la posibilidad de comprarse una propiedad, por ejemplo, sin deuda? Evidentemente serían muy pocas las personas, entonces el crédito hipotecario, por ejemplo, es una deuda que es positiva porque es una deuda que te ayuda a construir patrimonio, que te ayuda a invertir, las personas que invierten a través de la inversión inmobiliaria, entonces termina siendo una deuda positiva que si yo la utilizo a mi favor, evidentemente va a sumar en mis finanzas. O por ejemplo, cuando pido un crédito, si tengo un negocio, por ejemplo, pido un crédito porque quiero hacer crecer mi negocio, expandir mi negocio, también termina siendo una deuda positiva. ¿Va a haber una carga financiera? Evidentemente que sí. Vamos a tener que hacernos cargo de esa deuda. Pero lo que está produciendo esa deuda como resultado es o hacer crecer mi negocio, o comprarme mi casa, o invertir en propiedades, etcétera. Entonces, la deuda en sí no es mala, sino que es cómo la utilizamos nosotros. El problema es que, evidentemente, hay un incentivo al consumo, ¿verdad? O sea, nosotros estamos plagados de comerciales de costea tus próximas vacaciones en 48 cuotas con tu crédito consumo, o compra los regalos de Navidad en 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Entonces, tenemos el chip muy puesto de
que la deuda está asociada al consumo, entonces de alguna forma se normaliza también, pero sí podemos darle una vuelta y endeudarnos de manera positiva desde esta otra vereda. ¿Qué podemos, ya la última pregunta, acá tengo Del desorden al orden el libro en mis manos, ¿qué podemos encontrar en este libro? ¿Para qué nos va a ser útil? Este libro hacemos como un recorrido de lo que es cómo caer en las deudas, cómo evitar caer en las deudas, luego de la importancia de gestionar de mejor manera nuestro dinero y finalmente ahorro e inversión. O sea, yo creo que este libro le sirve tanto a personas que están atravesando una crisis financiera o personas que no quisieran atravesar una crisis financiera. En el fondo, te voy contando cómo caí en una crisis, qué fue lo que hice para salir y cómo me mantengo fuera de la crisis. Entonces creo que es un libro bien transversal. Ojalá toda persona que está, por ejemplo, saliendo de la universidad, entrando en su primer trabajo, pueda leer este libro, porque estoy segura que evitarían todos estos errores que cometí yo, que me hubiese encantado saberlos. Entonces, es un libro, aparte que, como te decía, tiene un lenguaje súper simple, lo puedes leer en un fin de semana. Esa es la gracia, esa es la idea también, para que cualquier persona lo pueda leer, que nadie se reste de leerlo finalmente. Perfecto, pues ahí está entonces la invitación del desorden al orden, a través de tu experiencia poder evitar que muchas y muchos puedan caer en esto mismo. Así que gracias por compartir esta conversación con CNN Chile, Romina. Muchas gracias a ustedes por la información, o sea, por la invitación, perdón, y por darle espacio a la educación financiera. Bien, pues ya lo saben, si quieren aprender de educación financiera, este libro a disposición. Y por mi parte, como siempre, la invitación es a que sigan junto a CNN Chile. Ya nos reencontramos.